que se va a comer 12.000 personas en la granja hoy. ¿Qué tienen las judías de la granja? Tienen sensatez, tienen mantequilla y es una exhibición lo que hacemos los cocineros de Segovia. ¿De dónde vienen estas judías? Vienen de los Andes chilenos, llegan a España en el año 1800 aproximadamente, vienen como ornamentación de los jardines de la granja y como alimentación de los animales que tenían el rey Alfonso XII y Alfonso XIII. O sea que esto servía para el ganado y después para adornar los jardines de la granja. El hambre es tremendo, el hambre hace milagros. Y mientras las judías reposan... Pues nosotros, este grupo de amigos, estamos aquí preparando el vermú con estas cortecitas de cantimpalos. Un escabeche de verdel. Unos torrecillos de la venta de Tabanera. Un queso de la venta tabanera también. El vino que han preparado para la fiesta de las judías. Unas tortillitas españolas. Anda, que tienen buen aperitivo, Pues ahora te vamos a invitar a tomar una clarita. Venga, vamos para allá, venga. Mientras tanto te pongo el pañuelo. Vamos, que no No vamos a llegar a las judías, ¿eh? Está riquísimo. ¿Y cuando lleguen las judías? Habrá espacio para judías también. ¿Seguro? Seguro. Pero si no Me gusta paramos. comer, me gusta comer. A mí también. No hay más que verme. Y a mí también. Faltan todavía muchas horas. Pero tienes que venir a las 5 o las 6 de la mañana a coger sitio. ¿A las 5 o las 6 de la mañana? A dormir. Incluso nos hemos quedado a dormir aquí a coger sitio. Coger sitio. Todo por las judías. Por las judías. Y como todo gran evento, sin voluntarios no sería posible. Imposible de hacerlo. Si no fuera por los voluntarios, imposible. Aquí trabajan en cadena. Sí, señor. ¿Usted, por ejemplo, ¿Qué? qué hace? Yo limpiar, hacer lo que haga acá. ¿Quién es usted? La reina de los pensionistas. Y a la reina de los pensionistas también le toca quitar etiqueta. Aquí me toca trabajar, aunque no sea la reina, como si no, de mi peña, todos los años venimos a colaborar. Y para amenizar, La charanga, la clave de Coca Segovia. música, maestro. Usted es el gran druida de las judías, de la granja. Si yo me caigo en esta tolva me puede pasar como Obélix. ¿Esto es una poción mágica? Sí, sí, sí. ¡Este es el chupinazo! ¡Aquí empieza todo! Dos platos. Dos platos. ¿Para usted? No, en la mesa están guardando más gente. ¿Qué? ¿Para casa? ¿Para casa? Para casa, sí, para casa. Dicen que mañana están mejores los judíos. Sí, mañana están mejores, mucho mejores. Es que ¿dónde va a parar? Estoy aquí haciendo en España directo. Yo aquí la veo muy No, relajada. aquí mi marido y mi hijo están en la cola. Por un día que vayan ellos a por la comida, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. No lo desperdicie. ¿Es aquí la cola? Sí, 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 allá atrás. Pero es que hay mucha cola. Ya tengo mi bandeja. ¿Ahora? Ahora te damos el plato y yo te doy la cuchara. ¿Y paso seguido? Y seguido con el pan. ¿El pan dónde lo dan? ¿El pan? ¿Y ahora? Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Ahora qué hago? Puedes pasar por ahí a que te vayas al sitio. Buenos días, caballero, permítanme que le diga mejor. Vamos ya. Esos judiones de la granja. La pinta tiene, están ricos, ¿eh? Bueno, increíble, ¿eh? Con su permiso y con el de ustedes, vamos a comer. Buen provecho. Vamos a probar. ¿Cómo están? Un poco caliente. Y con los 5 euros tenemos plato de judías, vino, pan, cubiertos y... Sandía, ¿De dónde viene la sandía? de Ávila y de Ciudad Real. Y que es un poquito para desengrasar, ¿no? A ver. No se me va a dar. Muy bien, Harry, muy bien, Harry. ¿Cómo están estas judías? ¡Muy ricas! ¡Muy ricas! ¿Son de aquí, de la granja? Nosotros somos de Segovia. ¿Vienen de Segovia? ¿Y Y usted nosotros de San Sebastián. de San Sebastián vienen a comer judía? Venimos a comer judías aquí. ¿Y qué tal? Primer año y es fabuloso. No hay... Hoy les quedan un montón. A un par de platos, por lo menos, como mínimo dos.
como mínimo 2. ¿Me permite? Sí, sí. Venga, venga.